Lo que estás viendo es Avenida Diagonal, Paseo de Gracia, pleno centro de la ciudad de Barcelona. Y la verdad que, bueno, bastante complicado, y te diría que en las últimas horas los rebrotes siguen siendo noticia en esta ciudad, en este país, porque en todos lados ya no hay lugar de España en donde no haya determinados rebrotes. Hemos estado conversando con un médico que es justamente tucumano y que está en un hospital de referencia aquí en la ciudad de Barcelona, en donde él nos cuenta y nos da tips para todos en Tucumán, porque sé que también allá en Tucumán están bastante complicados con el tema del coronavirus y todo, como en todo el planeta, como en todo el planeta. ¿Qué les parece si compartimos esta entrevista que hemos hecho con este médico tucumano en la ciudad de aquí en Barcelona? Bueno, nos vemos y escuchamos. Si comparamos con la situación de marzo, es diferente, ¿no? Es diferente en el sentido de que los pacientes ahora son más jóvenes, estamos hablando entre 40 y 60 años, sí. Y probablemente son menos graves, pero estamos teniendo, digamos, pacientes que están entrando a la UCI, ¿no? O sea que la situación no es tan bestia, ¿no? Por así decirlo, como en marzo, porque en marzo de un día para el otro fue abrumador, con pacientes muy, muy graves. Pero sí que es cierto que la situación ahora es preocupante porque estamos viendo que van los casos aumentando. Hace un par de semanas que ya la Generalitat o el gobierno catalán nos ha pedido un poco un plan de contingencia, ¿no? En los hospitales ya con previsión de que igual podría haber algún repunte. Probablemente la vacuna, con suerte y en tiempo récord, se habla de que igual podamos tenerla en el 2022. La prevención, sobre todo, es lo más importante, ¿no? Es decir, tener conciencia de que esto es una enfermedad grave. ¿Alguna sugerencia para los tucumanos que en este momento te están viendo? Pues mantener el distanciamiento social, el mantener siempre el barbijo. El barbijo es fundamental, aunque hay personas detractoras, pero es fundamental para evitar la transmisión. Y el lavado de manos, sobre todo, ¿no? Si sos positivo, pues mantener la cuarentena, sobre todo, no saltarla, porque evidentemente estamos haciendo un daño para todas las personas que nos rodean. Y sobre todo, pues el rastreo, ¿no? Es decir, que intentar de hacer los test masivos para evitar la propagación de este virus. Esteban, quiero que nos cuentes un poco para poder tener en claro. Desde que, por ejemplo, una persona estuvo en contacto con alguien a quien se le detectó que tiene el coronavirus, ¿cuál es la ventana real de tiempo para que esta persona sepa si se ha contagiado o no? Bueno, la ventana aquí en España se suele hacer en los primeros 14 días, ¿no? Es decir, que se considera que en los primeros 14 días de que estuviste en contacto con una persona portadora o infectada del virus, ¿no? Puedes comenzar a tener síntomas, ¿no? Entonces sería más o menos, por eso se recomienda hacer una cuarentena en los pacientes que han tenido contacto, pues alrededor de 2 semanas. O con los rastreadores que se están aumentando, precisamente están intentando evitar la propagación, ¿no? Es decir, que es importante el mensaje de los rastreadores porque son los que precisamente detectan los pacientes que están asintomáticos o que pausisintomáticos o que tienen sintomatología, y a partir de ahí rastrean los contactos que han tenido en estos últimos días, ¿no? Se hace una PCR a los contactos y evidentemente pues se están haciendo unos diagnósticos precoces que hacen que eviten la cadena de transmisión, ¿no? Es muy importante el test masivo, ¿no? Desde el test de intentar hacer test a las personas que han estado en contacto con estos pacientes para evitar la propagación, ¿no? Y no olvidarse de que es un problema de todos. Muy bien. Pues bien, estuvo en Telefe Noticias Tucumán el doctor Esteban Reinaga. Te agradecemos mucho por tu tiempo, porque sabemos que estás trabajando a tope ahí ahora en el hospital, así que agradecemos estos minutos que nos brindaste y bueno, esperamos que las próximas comunicaciones sean para algo más alentador. Correcto. Un placer, ¿eh?
Bueno, ahí está. Sí, muy interesante lo que Sí. manifestaba el médico. Lo escuchaban, sí, exactamente. La verdad que es bastante complicado, pero el tema es, como te lo dice el médico, el tema es seguir las instrucciones, no bajar la guardia y sobre todo el uso de la mascarilla, el tema de la distancia social, que es lo que te piden que tengas por lo menos 2 metros. Son cosas que hay que hacerlas, inclusive el lavado de manos. Y algo muy importante, porque estaba escuchando en las últimas horas, justamente en Tucumán, donde se decía que la ventana tenía que ser de 7 días. Pues no, se habla de 14 días. Inclusive hay algunos médicos que te dicen que tienen que ser 3 semanas la ventana. Es decir, yo estuve este fin de semana en un sitio donde creo que puede haber habido alguna persona que haya tenido el tema del coronavirus, entonces me tengo que guardar, hacer el aislamiento social y hacerme los controles. Recién dentro de las 2 o 3 semanas se va a saber si uno estuvo o no en contacto con esta persona y contrajo el virus. Eso es muy importante. Así Es muy es, importante Eddie. el tema de los 14 días, como mínimo 14 días.